Libro de Romanos, el capítulo 12. Vamos a estar ahí viendo lo siguiente. Estamos en el año de los énfasis con respecto a la restauración de mi familia, la restauración de mi vida personal, y yo quisiera hablarles hoy día de algo que a mí me ha estremecido personalmente, y tiene que ver con lo que está en las pantallas. Dice: restaurando la devoción. Vamos a ir haciendo preguntas, vamos a ir trabajando juntos en este proceso, vamos a ir de menos a más y vamos a terminar con un ejemplo claro. Yo no sé qué se le viene a la mente cuando hablamos de devoción, pero regularmente cuando hablamos de devoción, tenemos que primero definirla, ¿cierto? ¿Qué es la devoción? ¿O qué es este término que se ocupa tanto? No sé si han escuchado, sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, se les dice: ¿hiciste tu devocional? ¿Han escuchado eso? El término devocional. Y uno lo entiende como que es un tiempo de lectura de la palabra de Dios, un tiempo de oración, diario, quizás semanal, quizás mensual. Cada cual tendrá su forma de estudiar la Biblia, cada cual tendrá su tiempo determinado. Sin embargo, miren qué importante esto, el significado de las palabras. La palabra devoción viene del latín devotiones, que significa consagrado a afecto. ¿Ya? Es decir, separar, consagrar, para mi afecto. Va a ser mala la comparación, no se asuste, una comparación solo, o un ejemplo. Yo elijo a mis amigos, ¿cierto? Por afinidad, por, no sé, porque me gusta el mismo que mi fútbol, no sé, por cualquier cosa. Pero yo elijo a mis amigos, y ellos son consagrados, separados del resto de las personas que me rodean, para recibir mi afecto. ¿Ya? Eso es más o menos lo que quiere decir la palabra ahí en latín. Ahora, la palabra en griego, que es euseres, no solamente aparta a la persona, sino que también la persona hace una acción para reconocer lo que ha hecho la otra persona. ¿Ya? Es lo que vendríamos a definir también como alabanza, ¿cierto? Alabanza, uno reconoce a la persona por lo que es, en este caso a Dios, por lo que Él hace en nosotros, ¿cierto? Acuérdense que la adoración es lo que Él es, reconocer lo que Él es. Lo que Él hace es la alabanza. ¿Alguien aquí alguna vez le ha dicho: ¡ay, qué bien lo hiciste! Te pasaste, te salió súper bien. Casi como si lo hubiese hecho bien. Lo hiciste súper bien. En ese momento estamos ocupando el euseres, un reconocimiento, el tomar y tocar a la persona dándole la felicitación. Esa palabra también se ocupa para la reverencia. ¿Han visto de repente en la tele, bueno, cómo se ve ahora, pero a los reyes de España, de Inglaterra, cuando ellos pasan, la reverencia que hacen los súbditos? ¿Se han fijado? La reverencia que indica el respeto, indica el reconocimiento del cargo de la persona que está adelante de uno. No solo eso hay que tener en consideración, sino que cómo se manifiesta esta devoción. Yo creo que la lista que está ahí es más o menos lo que entendemos, ¿cierto? O si alguien tiene algo más que agregar, puede hacerlo, no hay problema. Pero tenemos un devocional, la oración, la lectura bíblica, el ayuno, las prácticas cristianas, el funcionamiento, funcionando en la iglesia de acuerdo a los dones que se tienen, y amor práctico al prójimo. Esto más o menos es la devoción, ¿o no? ¿Alguien tiene alguna otra definición? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Pero es como se manifiesta esta devoción hacia Dios, este reconocimiento, esta reverencia, a través de lo que yo puedo realizar para Él, en mi intimidad. Son mis principios en acción. ¿Ya? ¿Qué motiva la devoción? Quizás a usted lo motive la devoción a Dios
el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho con ustedes. Hay testimonios múltiples de personas que han estado perdidas en la vida y se han encontrado con el Señor y su vida ha cambiado del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo. Gente que ha llevado años en la iglesia y nunca ha tenido un encuentro con Cristo y en un momento lo tienen y generan en ellos un agradecimiento tal que se transforma en un amor tan profundo que nosotros le llamamos incluso el primer amor. ¿Cierto? Y ahí es donde queremos hacerlas todas. ¿Sí o no? Si hay que ir a la sala misionera, somos los primeros que estamos ahí. Si hay que ir a, no sé, a Proyecto Vida, estamos de los primeros ahí. Pero con el tiempo esto se va desgastando. Algo pasa, algo sucede, algo nos pasa a nosotros en nuestro interior que provoca o cuya consecuencia es que dejemos de hacer estas cosas. Dejemos el devocional diario, dejamos de orar como orábamos antes, dejamos de hacer cosas para el Señor, de servirle, empezamos a retroceder, si quieren decirlo así, retroceder un poco en la vida cristiana. Empezamos a decir que lo haga otro, no que lo haga otro. Y muchas veces pensamos, yo sé que a lo mejor el pensamiento se va hacia, quizás este hermano que está en pecado, por eso está como bajo, está como deprimido. Sí, sucede, pero vamos a dejar el pecado un poquito de lado esta vez. Estamos hablando de una devoción a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con las iglesias? ¿Dónde está la devoción? ¿Se perdió? ¿Se transformó? ¿Se adaptó? Estamos en tiempos distintos. Esta devoción no es la misma que tenían los apóstoles. ¿Qué pasa? Muchas veces se reclama que el Espíritu Santo no se manifiesta. ¿Tendrá que ver que nosotros hemos descuidado la devoción por Dios? ¿Tendrá que ver que tenemos tan apagado al Espíritu Santo en nosotros que por eso en la iglesia no se manifiesta? Porque acuérdense que nosotros somos la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Y en donde usted esté, va a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha pasado? Esa frase yo creo que refleja un poco lo que les estoy tratando de mostrar. ¿Cómo es mi devoción por Dios hoy? Hoy día. Si usted tuviera que autoevaluarse hoy, bajo los parámetros que vimos antes, el devocional, la oración, el servicio cristiano, entonces, ¿cuál está? ¿Funciona? Porque como sea mi devoción, así será también mi cristianismo. No puede estar disparos. Es directamente proporcional. Mientras usted está más concentrado en Dios, más le sirve. Mientras usted esté más concentrado en Dios, más amor fluye en usted. Más agradecimiento fluye en usted. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos pasó? Que ya el sacrificio de Cristo no nos mueve tanto. Activamos, pero yo estoy hablando de algo interior, algo de adentro, algo no porque nos juntamos el día martes, por ejemplo, los jóvenes mayores, sino mi devoción particular. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué digo esto? No les estoy juzgando. Acuérdense que este palo fue para mi vida y todavía no. Porque si tuviéramos realmente una devoción como lo sentimos, si tuviéramos realmente una devoción como debería ser, quizás se reflejaría en nuestra vida. ¿O se reflejaría?
No sé si me entienden el proceso. No sé si me expreso bien. Claro que se reflejaría. Nuestra iglesia lo reflejaría. Nosotros lo reflejaríamos. Eso. Se notaría. Ahí es más fácil. Se notaría. Se nota. ¿Pero puede ser mejor? Por supuesto que puede ser mejor. Y a eso debemos optar. Quizás retrocedimos en nuestra devoción. Quizás nos estancamos en nuestra devoción. Quizás perdimos el peso. Y vamos a ver algunas cosas hoy. 4 posibles peligros cuando tomo mi devoción como un hábito. ¿Cuál es el peligro cuando tomo mi devoción por Dios como un hábito? Sé cuál es el beneficio de orar, por ejemplo. Sé cuál es el beneficio de leer la palabra de Dios. Sé cuál es el beneficio de seguir a otros. Pero perdemos la profundidad de la devoción al transformarse en algo repetitivo. Y lo que hemos perdido mucho, la reflexión. La reflexión cuando estoy en el momento de mi devoción con Dios. Es un hábito. Es como lavarme los dientes. Sé que lavarme los dientes me mantiene el aliento decente. Sé que lavarme los dientes me mantiene las caries fuera de mi boca. Y sé que lavarme los dientes es saludable para la mucosa interna de la boca. Lo sé. Pero les pregunto, ¿pensamos todos los días y a cada rato que nos lavamos los dientes sobre esos beneficios? Por supuesto que no, porque es un hábito. Y el peligro de tener la devoción como hábito es no tomarle el peso. Y eso sí que es peligroso. Porque yo puedo estar creyendo 100% que estoy haciendo las cosas bien. Que las estoy haciendo de oro. Sin embargo, mi relación con Dios hace tiempo que se quebró. Porque Dios no espera de nosotros los hábitos. El hábito de leer, el hábito de orar. Él pide otra cosa, lo vamos a ver más adelante. Este es el primer peligro entonces. Cuando uno ve, o cuando uno hace su devoción como un hábito. El segundo peligro es cuando usted ve todas estas cosas que vimos antes como una obligación, como un deber. ¿Cuál es el peligro ahí? Que muchas veces nuestra voluntad no está. Tengo que hacerlo. Tengo que levantarme temprano, tengo que ir al culto. Me toca la escuela dominical. Me toca llegar al templo porque resulta que en el calendario me toca a mí recibir la ofrenda. O tengo que llegar temprano porque tiene que ser así. La obligación. Dios no busca que sea una obligación la devoción para Él. Él busca otra cosa. Ahí tenemos ejemplos. Como un hábito, si quieren buscarlo después, está Sansón. Sansón tenía el hábito de que el Espíritu Santo venía, mataba a los filisteos, era un hábito. No le dio ni un peso. Ustedes conocen la historia de Sansón. Cuando Dalila le preguntaba cuál era el secreto de su fuerza, y él le daba qué cosa, sin ni un peso. Como una obligación, tenemos a Saúl. En primera y segunda de Samuel y en Crónicas se nos muestra a un rey obligado a tener una devoción. No era su credo, no era su culto. Tenía que estar ahí, tenía que hacerlo, tenía que consultar a Jehová. Hasta consultó con una divina, ¿se acuerdan? La divina de todo. Pasó por todo, se pasó, digamos, por alto todos los pasos a través de los cuales hablaba Dios. Porque no le tocó el peso, porque era una obligación para asegurarse. Como una tradición. Y aquí es peligrosísimo. Es una conducta aprendida, hermano,
de generaciones anteriores, que se vuelca o se vuelve un precepto para el que lo lleva. En los evangelios vemos que el ejemplo más claro de esto, de tener esta devoción como tradición, los fariseos. O si ustedes leen el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios sinópticos, están ahí. Ellos sabían al pie de la letra lo concerniente a la Torá y el Talmud. ¿Sí o no? Eran intérpretes algunos de ellos de la ley. Es decir, la gente que tenía problemas de no saber cómo funcionar de acuerdo a la ley, iban a preguntarle a ellos. ¿Y ellos qué hacían? Les daban más carga de la que podía soportar la persona. Le indicaban cómo hacer las cosas. Cuando se enfrentaron con el Señor, cuando el Señor les quita esta sábana al espejo y se ven directamente como son, provocó en ellos el rechazo. La tradición. A veces uno hace cosas porque antes se hizo. Las cosas se tienen que ser así porque así se han hecho siempre, sin ningún sustento mayor que la tradición. No quiero que se malentienda. No quiero que piensen que soy un revolucionario o un liberal. Tampoco quiero que nunca más me dejen venir el diablo. Pero hay ocasiones donde nuestra tradición bautista supera lo que debemos hacer como creyentes. Hay. Puedo dar ejemplos, pero prefiero no hacerlo. Quiero llegar aquí con tiempo. Quiero que nos reflexionemos. En este punto yo estuve mucho tiempo dándole vuelta. Si de mi comportamiento en Cristo tenía que ver con un compromiso, una tradición, con algo con quién. Me encontré con varias sorpresas en mi vida. Por eso que les comparto esto. Y sí, soy un poco tradicionalista también en la vida. Ejemplos, como les decía, los fariseos y específicamente los intérpretes de la ley. También lo podemos ver como un procedimiento. Ese procedimiento lleva una N también ella, de la comida. Como un procedimiento. ¿Cuál es el peligro? Que se vuelve una fórmula para obtener beneficios personales asegurados. ¿Conoce la historia de Simón? ¿En Hechos? Que hacía magia y vio que la imposición, a través de la imposición de las manos, la gente recibía el Espíritu Santo. Y fue ante los apóstoles a preguntarle el precio. ¿Cuánto vale esto? Para yo tenerlo, para yo tener, también repartir el Espíritu Santo. Beneficios a través de este procedimiento. ¿Han orado por los alimentos todos los días? ¿Lo han hecho a conciencia? ¿O lo han hecho porque es un procedimiento antes de comer? Menos mal que no está Anita, antes de casarme con Anita, antes de pololear con Anita, tuve otro esposo. Que no sepa, por favor. Y uno de las cosas que me llamó poderosamente la atención de una de ellas, de una larga lista, fue que la primera vez que fui a comer a su casa, que me invitaron sus papás, ahí uno va así como con miedo, así como, ¿cómo será la cosa? Se pusieron la mesa, estaban los platos, cada cual tenía su individual, bien bonita la mesa ahí, incluso el papá de mi ex, que ahora es mi amigo, puso velas, así como, viene Carlos, puso velas. Yo creo que lo hizo como para intimidarme aún más y le resultó. Tenía velas. Linda la mesa. Y yo me senté así y empecé a mirar. Estaba todo tan bien ordenado, pero no había cubiertos. No estaba el tenedor, no estaba la cuchara, no nada. Entonces yo, antes de cualquier cosa,
preferí guardar silencio, no preguntar nada. Se irán a dar cuenta, dije yo, en algún momento la mamá, la cosas. Y estábamos en eso cuando de repente aparece la mamá y trae un tupper, ¿cómo sabe un tupper? Una fuente, y deja la fuente llena de servicio, o sea, tenedores, cuchillos, lo que hubiera adentro, al medio de la mesa. Yo que no me había casado. Y empiezan a pararse de a uno, a sacar el tenedor primero. Iban dando la vuelta y me tocaba a mí. Entonces yo hice lo que ellos estaban haciendo. Saqué el tenedor. Y así con todos los cubiertos. Y obviamente esto estaba preparado de antemano para intimidarme. Y empezaron a comer así. Partió el papá comiendo, después la mamá, después el hijo, la hija mayor, que era el comer en ese momento, y después el hijo menor. Y yo ahí, ¿en qué momento estoy? ¿Esto será por grupo etario? ¿Esto será por, no sé, por género? ¿Cómo esto? Hasta que ya no aguantaron más y se pusieron a reír. Pero estaban todos preparados, estaban haciéndolo esto para que yo me sintiera extraño. Le resultó en todo caso. ¿A qué voy con esto? Con este ejemplo tan ridículo si quieren. Me acomodé el procedimiento. ¿Sí o no? Vi y repliqué lo mismo. ¿Cierto? En nuestra vida cristiana suele pasar. A Simón le pasó. Yo quiero de eso, también. Yo me acomodo a este procedimiento. Oremos por los alimentos para que no nos caiga mal. ¿Han escuchado esa frase? O oremos antes de ensayar para que nos salga bien. Oremos para que el Señor nos acompañe. ¿Tiene sentido? Sí, pero no como suerte, no como un talismán. ¿Sí o no? Es como que anduviéramos, bueno, para la comparación, pero con la tabla Ouija. Si me dice sí, lo hago, si me dice no, no lo hago. No es eso la devoción. La devoción no es un procedimiento. No lo es. ¿Cuál es la forma correcta entonces de hacer mi devoción? Veamos cómo lo hacían los antiguos. Volvamos a las sendas antiguas de esta devoción. Abraham fue catalogado como ¿qué? Como el amigo de Dios y el padre de la fe. Pregunto yo a los que han estudiado a Abraham, y yo creo que los jóvenes mayores ya están aburridos de Abraham, ¿la vida de Abraham fue perfecta? No, ¿cierto? Abraham mintió. ¿Abraham tenía un procedimiento para hablar con Dios? ¿No? ¿Tenía la Biblia Abraham? Su devoción fue tan íntima con Dios, de una relación íntima con Dios, que llegó a ser considerado el amigo de Dios. Piensen en su mejor amigo. Eso era Abraham para Dios. Amigo de Dios. Increíble. Yo no sé si alcanzaré algún minuto a tener a un amigo a ese nivel aquí en la tierra sin contar eso. Amigos que te consideres amigo de Dios. David, tenemos 1 y 2 Samuel completo, crónica y varios textos más que hablan sobre David, que no lo vamos a tocar ahora, sino más tarde también ahí. Pero él fue considerado, o más bien dicho, su corazón fue considerado un corazón conforme al corazón de Dios. David pecó. David se equivocó. Hartas veces, ¿cierto? Y las consecuencias, bueno, el jueves estuvimos un poco viendo las consecuencias, hartas consecuencias, ¿cierto?, de los pecados de David. Sin embargo, David se veía como pecador, se daba cuenta como pecador, ¿y qué hacía? Buscaba el arrepentimiento y buscaba Dios. Inmediatamente. Lo que hablábamos después, digamos, poderosamente la oración, por eso está aquí, no es plagio, hermano, un trozo. A él le importaba más
la opinión de Dios que la opinión del resto y de la suya propia de sí mismo. ¿Me entiendes? Le importaba más lo que Dios dijera de él. Nuestra conducta a veces no es así. Nuestra conducta a veces todo a la vez. Me fijo en los demás y de acuerdo a eso actúo. Si hay algo que a mí me llama la atención, y yo he caído en lo mismo también, es cuando la gente dice, mira, yo creo que deberíamos actuar de esta manera, yo creo que debería ser así. ¿Y qué dice la Biblia? Es que la Biblia dice otras cosas que eran cosas culturales. Es que eran otros tiempos, es que las situaciones no son las mismas. ¿Cambia? ¿El Señor cambia? Él no cambia. Nosotros estamos en constante cambio, positivo o negativo. ¿Cómo estamos en relación a esto que David tenía? Lo más importante para él era la opinión que tenía Dios de él. Seguimos. ¿Me escuchan, cierto? Sí. En el proceso Cori, por favor, no juegues con... Oh. Bien. Alguien está planchando, parece, o tomando el café. Lo que pasa en el campamento. Bien. David tenía esa capacidad de verse a sí mismo en relación a lo que Dios quería ver en él. Me puse a pensar sobre esto y me dio pena. Porque no sé si soy digno siquiera de que Dios quiera algo de mí. Suele pasar que estamos acostumbrados quizás a ver a Dios muy lejano o cercano, pero equivocadamente. Como Abraham, Dios puede ser nuestro amigo, pero eso no significa que va a permitir todo lo que nosotros queramos hacer o decir. Él tiene sus valores, tiene sus principios, y esos valores y esos principios son traspasados a nosotros. El problema está en que muchas veces nosotros no hacemos parte de nuestra vida ese indicador, lo que Dios quiere de mí, lo que Él espera de mí. Yo no quiero decepcionar a Dios. Y ¿saben qué? Esto es una sutileza, porque a veces nosotros pensamos que pecar, errar el blanco, que hacer las cosas mal son cosas grandes. Sí lo son, pero también hay detalles pequeños, hermanos, detalles que todavía tenemos. Por ejemplo, formas de reaccionar, carácter. Hay situaciones que nos hacen reaccionar sin pensar. Yo entiendo eso, entiendo que nos pase, pero la reflexión después de eso a veces no está. Y dejamos las cosas. A mí me ha pasado un montón de veces. Trato de ser pasivo, trato de ser, relajado, pero hay situaciones que de repente a uno lo superan. En el caso de David, cuando sus emociones lo superaron y se vio frente al espejo de Dios, buscó el arrepentimiento, buscó más que el arrepentimiento, el perdón de Dios. Vean los salmos, está lleno de situaciones que vivió David en relación a su vida con Dios. Eso veíamos también que es la definición de salmo, la vivencia que tiene uno con Dios. A veces nos perdemos un poco en relación
a cómo somos a la vista de lo que se espera de que sea un creyente. Y nos vamos a los extremos. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, la idea era que se hiciera con micrófono, lo siento chiquillos, me van a tener que gritar. Pongan atención en esto. Hola, Jaro. ¿Cómo estás? Bien, ¿por qué estamos? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Súper bien. No, bacán. ¿Qué tal, no sé, la vida? No, bien, así. Vos cachai, con Dios, con todo, yendo para todas, me piden que haya para allá, parto nomás y bien, porque lo que hay que hacer, ¿no? Sí, claro. ¿Verdad que tú siempre estás en la iglesia, siempre trabajas? No, yo estoy. ¿Dónde me llaman? Allá. Ah, muy bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué versículo de la Biblia es como el que te guía, el que te, no sé, el que siempre está ahí cuando estás haciendo las cosas para el Señor o en tu día a día? O sea, más que me guía es como cómo yo enfrento la cosa. Y una vez lo escuché y lo encontré, pero genial, y por eso hago todo lo que puedo hacer. Al que madruga, Dios le ayuda. Eso es, pero. Ese es mi creencia. Al que madruga, Dios le ayuda. Dios le ayuda. Por supuesto. Jano, ¿cuándo fue la última vez, Jano, que oraste? Igual ahora he orado, pero no sé, creo que casi siempre cuando voy a comer. Cuando vas a comer. Sí, agradezco. O sea, eres como Daniel, ora 3 veces al día. A veces más. A veces más. Los martes son. Para que esté orando. Pero no, hago lo que. Yo veo a la gente, yo veo a mis hermanos y ahí hago todo y veo lo que ellos hacen y me inspiro en ellos. Muy bien, muy bien, Alejandro. Sí. Hola, Chelo. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado usted, hermano Marcelo? Gracias a Dios, yo he estado, me he sentido en realidad en paz. En paz. Qué bueno. ¿Ha tenido alguna dificultad, no sé? Bueno, todos los días Satanás nos enfrenta con cosas difíciles, pero Dios se puede con nosotros. Sí, bueno. ¿Algún versículo que usted tenga para enfrentar los días? Bueno, siempre hay versículos, pero en realidad yo leo la Biblia todos los días, entonces, ¿para qué aprender si leo la Biblia todos los días? En realidad, eso es como, es mi pan, es mi comida siempre. A ver si lo entiendo. Usted dedica mucho tiempo a la lectura. Sí, es más, ahora estaba leyendo y justo me interrumpiste. Perdón, una consulta. ¿Usted va a la iglesia a trabajar? ¿Trabaja en algún ministerio? Bueno, yo vengo a la iglesia siempre, porque en realidad Dios dice que nos congreguemos. Yo no voy al grupo durante la semana porque en realidad eso no dice específicamente la Biblia, dice congregarse. Entonces yo vengo el domingo en la mañana, me siento en el mismo lugar donde el pastor me saludó y me dijo, gracias por venir, me gusta verte aquí, y aquí me quedé. Muy bien. ¿Algún consejo que darme? Yo creo que debería guiarse más en la Biblia, mucho más. Porque en realidad no lo veo en una Biblia ahí, hermano. Es que, hermano, lo que pasa es que parece agenda, pero Ah, es una Biblia en la versión NBI. no es la de 60. No. Voy a seguir leyendo. Ya, perdón que lo interrumpa. Gracias. Vaya. ¿Se dieron cuenta de esto? Los extremos. El que no sabe nada pero está siempre. Y el que sabe todo pero nunca está. Esa persona que sabe todo pero nunca está, sabe cómo tiene que hacerse las cosas. Sabe cómo funciona un templo, por ejemplo, o una actividad o un ministerio, pero nunca está. Y si está, critica al que lo hace, porque sabe el procedimiento, como decía Pedro Carcuro, de pe a pa. Y está el otro extremo, el que siempre está,
siempre está preocupado, pero en su vida no hay oración, o hay muy poca, no hay devoción. En el primer caso tenemos una devoción totalmente errada. Es una devoción que tiende a transformarnos en creyentes de élite. Yo sé mucho. No, hermano, así no es. ¿Sí o no? Y por otro lado, uno demasiado light, que no le toma el peso a lo que la Biblia dice. Ni siquiera sabe lo que dice. ¿Qué fue lo que dijo Jano? ¿Qué texto bíblico citó? Al que madruga, Dios le ayuda. Es como una vez en mi iglesia antigua, no aquí, en mi iglesia antigua, que un hermano dijo que, del púlpito predicando, dijo, como dice la Biblia, caminante no hay camino, se hace camino adelante. Entonces, nuestra devoción a veces se confunde con el hacer cosas para el Señor, o se confunde con el tener una relación con Dios 100% teórica de conocimiento. Esta gente, estos personajes de la Biblia que estábamos viendo en esa lista, no era eso lo que tenían. Lo que ellos tenían con Dios era una relación total y absolutamente honesta. Muy honesta. Señor, me caí. Señor, no sé qué hacer acá. Estoy hablando al micrófono, estamos. Señor, ¿cómo lo hago? En los procesos que todos nosotros tenemos en la vida, trabajo, cuando hay cese de trabajo, ¿qué hacer? Cuando está en el periodo de estudio, en el periodo de matrimonio, los hijos, el programarse los hijos, un viaje, lo que sea. Todas esas cosas deben ser guiadas por Dios, porque el beneficiado es uno. Si esto es muy interesante, uno pone las cosas en Dios y Dios se arregla para que las cosas sean de beneficio para nosotros. ¿La entendamos en su momento o no? El tiempo dirá, así es. ¿Me van siguiendo? Espero que me escuchen porque estoy tratando de impostar la voz. ¿Me escuchan, Marco? ¿No? Bien, Marco. Le pedí al comienzo que abrieran su Biblia en el libro de Romanos. Nos hemos paseado por la Biblia harto, ¿eh? Claro que no hemos abierto la Biblia para leer, pero si ahí está. Si alguien necesita la información de este PowerPoint, me la pidan. Ahí está, a disposición. Espero que este año sí esté en el boletín, porque el pastor siempre me lo pide y yo siempre me olvido. Así que recuérdenme. Romanos 12. Permiso. ¿Se dieron cuenta de un detalle en este culto en relación a las lecturas bíblicas? Un pequeño detalle. Han sido 2 lecturas bíblicas, que primero fueron 3 versículos, cortitos. Después se agregaron 2 versículos más, 3 versículos más. Pero se volvió a leer lo primero. ¿Se fijaron en ese detalle? Y ahora vamos a leer el párrafo completo. Le voy a pedir a Marcelo. Desde ahí no va Marcelo porque tu patita no... Ya, ok. Lo que pasa es que está con una bota porque tiene un 15. Por eso va a leer. Romanos 11:33 en adelante. Romanos 11:33 en adelante. Va a repetir. Dice así:
Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, no tengan un concepto de sí más alto que el que deban tener, sino más bien piensen de sí mismos con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestar servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que lo dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Gracias, profesor. Los que siguieron la lectura, hay hartas cosas ahí. Hay harto que hacer. Un ejercicio que es complejo y que personalmente trato de evitar, pero como creyente debo hacer, es revisar las listas que hay en la Escritura y ver y comparar mi realidad, si me acerco o no me acerco a esa lista. No sé ustedes, pero yo quedo debiendo harto. Y estamos hablando de comportamientos y acciones que deberían fluir en el creyente. ¿Por qué no fluye? Por los problemas que vimos al comienzo. Nuestra devoción se ha transformado en una obligación, en un hábito, en una tradición, en un procedimiento, y no en una relación con Dios. Cuando tenemos una relación con alguien, nos fusionamos con ese alguien. Tenemos códigos con ese alguien. Nos reímos parecido. Nos miramos y ya sabemos qué es lo que está pasando. Pienso igual,
En algún momento voy a decir algo y esa persona lo dice. Porque hay una conexión cuando hay relación. Si existe esta conexión, el resultado va a ser la lista que acabamos de leer. Por eso es tan importante no caer en el hábito, no caer en el procedimiento, no caer en el deber hacer. Cultivemos la relación con Dios como lo que es una relación. No teórica, práctica. 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 ¿Por qué partimos la lectura en el capítulo 11 del versículo 33 en adelante? Porque nos muestra claramente quién es Dios. Y porque Dios es así, Pablo dice en la versión Reina Valera del 60: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es un culto no pensado, no es un hacer por hacer, es un hacer porque hay un peso ahí de relación. Siempre se les dice a los jóvenes que tienen que buscar la voluntad de Dios. Siempre. Yo desde que fui joven hasta ahora que me creo joven, siempre he escuchado lo mismo: busque la voluntad del Señor. Si va a tener pareja, busque la voluntad del Señor a través de la oración, que Señor, y ahí buscará una pareja que Dios le tiene para usted. Pero muy poco he escuchado hablar acerca de cultivar la relación con Dios. Porque créanme, si yo tengo una buena relación con Dios, mis decisiones van a pasar por ese filtro. Voy a estar influenciado por Dios para tomar las decisiones. Voy a ser guiado por lo que Dios expresa. ¿Cómo voy a saber lo que Dios expresa si no tengo devoción consciente de la Escritura, por ejemplo? ¿Cómo puedo descansar de mis penas, de mis angustias, si realmente no estoy confiando en que Dios puede hacerlo? Dudo. La duda es inherente al ser humano, ¿sí o no? Pero también tiene que ver con que no conozco al otro. Desconfío del otro porque no tengo una relación con esa persona. ¿Cuál es la invitación hoy? Volver. Volver a las sendas antiguas. Volver a la forma que tenían los antiguos de relacionarse con Dios. No solo para trascender. Todos conocemos los nombres de los grandes patriarcas, ¿cierto? No solo para ser recordados, sino para que nuestra vida sea una vida conforme a lo que Dios quiere que sea. Porque lo que Dios quiere que sea nuestra vida es lo mejor para nosotros. La diseñó pensando en nosotros. ¿O ustedes creen que estamos aquí por hacer? Suena pesado quizás lo que estoy diciendo, o la entonación quizás no le agrada. Pero eso fue lo que yo sentí en mi vida. Un grito de: Carlos, para, frena. No es lo que haces, eso no es la relación con Dios. La relación con Dios es la motivación que tienes para hacer las cosas. No son las cosas. No es estar de líder. Esa no es una relación con Dios. Eso es un servicio. Entonces, perdón. La invitación es, insisto, volver a eso.
escudriñar la Biblia, leerla con conciencia. Si no es bueno usted o yo para leer extensos capítulos y sacar enseñanza, lea versículos o lea por temas. Busque quizás libros anexos que le ayuden a ordenar esta devoción. Ore a conciencia. Si va a orar por los alimentos, que no sea un hábito. Cuando el Señor nos enseñó a orar, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos enseñó a orar por los alimentos, pero con conciencia. Todo con conciencia. Para finalizar, me quiero quedar con un texto. Capítulo 12, versículo 21. Si nosotros tomamos nuestra devoción, insisto, como un hábito, como una obligación, como una tradición o como un procedimiento, esas cosas nos van a limitar como creyentes y nos van a frenar en nuestra vida cristiana, en nuestra evolución, que habla también ahí Romanos 12, esa transformación diaria. Vamos a estar frenados. Esas cosas son malas en nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que nos dice el texto, versículo 21? Esta es la NBI, dice: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Volvamos a tener una devoción como se supone que no deberíamos de haber dejado de tener. La devoción de los primeros, la devoción de nuestro primer amor, la devoción que se supone que deberíamos. Oremos. Si gusta de pie, si gusta sentado. Con esta oración final, quisiera también preguntar lo siguiente. Lo voy a tener de pie una media hora. Si hay alguien aquí que no ha tenido esta experiencia de tener una relación con Dios a través de Jesús, a través de creer en Él, esto no es, lo que estoy diciendo no es una venta de pomada, sino que estoy hablando de una relación con Jesús. Es algo real, es algo que se experimenta, se vive. Si alguien no lo ha hecho, no ha hablado para que el Señor sea su Señor, que lo piense, lo reflexione, y si usted cree que necesita hacerlo, puede levantar su mano si quiere. Alguien se acercará a conversar con usted y a orar con usted. Necesitamos al Señor no solo para la salvación, sino para nuestra vida diaria. Recordemos esto. Luego de la oración nos podemos retirar a nuestro lugar. Luego de la oración el pastor va a hablar y ahí sí nos vamos a retirar. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo de reflexionar, este tiempo de pensar, Señor, un poco en cómo está mi devoción particular y la devoción también de los hermanos hacia ti, hacia lo que eres, hacia lo que has hecho, hacia lo que significas en nuestra vida, y en cómo llevamos, Señor, estas conductas, estos hábitos, si son hábitos o son relaciones contigo, si son procedimientos o es una relación, si es una obligación o realmente lo hago de corazón porque tengo una relación contigo. Señor, necesitamos de tu influencia más en nuestra vida para poder, Señor, influenciar a otros con lo que realmente importa, con lo que realmente tiene valor. Señor, ayúdanos a cuidar esta devoción contigo, a hacerla en casa, a llevar un estilo de vida que permita decir que tenemos una relación contigo.
una devoción, Señor, que se transmita también a nuestra familia y a nuestros hijos. Bendiga, Señor, este tiempo, bendiga a mis hermanos y bendiga, Señor, también este proceso de culto y de rito que tenemos los domingos, Señor, para adorarte todos juntos y para escuchar también lo que tú puedas decir. Bendiga todo esto y gracias también, Señor, por permitirme, a pesar de ser quien soy, poder hacer esto. Bendiga, Señor, todo. En nombre de Jesús. Amén. Pastor. Tomen asiento, hermanos. Agradecemos este espacio que nuestros jóvenes mayores han tenido, no solo hoy día, sino que durante la semana también. Y ahora traspasamos a los jóvenes intermedios, así que, hermano Víctor, le entrego la iglesia esta semana para que usted, con sus jóvenes entre 17 y 25 años, y 24 años, 12 meses, 11 meses, 12. Así que simbólicamente le entrego, ya. No le entregué el domingo porque Son muy mayores. porque ese era un simbolismo. Bien, todas las visitas que han estado con nosotros, esperamos que Dios les bendiga y esperamos verle el próximo domingo, Dios mediante. Muchas gracias por mí. Al final del entrega. Recordarles, hermanos, que adelantamos la reunión de matrimonios porque el 26 tenemos otro programa, digamos, con el Ministerio de EMBA. Así que la reunión de matrimonios de nuestra iglesia se adelantó para el próximo viernes a las 19:30 horas. ¿Ya? Es muy importante que esté presente. Es un programa especial que hemos trabajado con mi esposa, así que no se pierda esta hermosa oportunidad. No sé si hacer esto porque no sé si un rito es un hábito, pero le voy a pedir a mi hermana Ingrid o Jorge que por favor pasen. Ingrid Pantoja. Ingrid de Pantoja. Qué importante es cuando nuestros hijos crecen, nuestros hijos ya se desarrollan en oración, toman decisiones y es bonito verles crecer. Es bonito verles desarrollarse en la vida. Así que vamos a dedicar estos minutitos para orar al Señor y dedicar un viaje que va a hacer nuestra hermana Alejandra. Y le voy a pedir que Alejandra, justo cuando aparezcan sus padres, se una a ellos y vamos a orar para que Dios la bendiga. Así que ¿alguien va a explicar de qué se trata esto? Alejandra, a ver, Alejandra, explique. Bueno, me voy de intercambio a la Universidad Católica de Valencia a terminar mi semestre académico allá. Y regreso como en enero. Eso era. Pero como es un hábito nuestro orar por las personas que salen, quiero leer esta palabra del Señor, que es una palabra que fue escrita hace tantos siglos atrás, pero que es una promesa. Y una promesa, para que se haga realidad, hay que devolvérsela al Señor como una petición. Mensaje predicado hace mucho tiempo atrás. En la Biblia hay muchas promesas que están ahí. Yo las tomo y las transformo en una petición para que Dios la haga realidad. Y esta promesa dice así: Jehová, Alejandra, te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. A Dios le encanta bendecir.
O sea, la esencia de Dios es bendecir, es amar, es proteger. Y en ese espíritu vamos a orar para que este deseo de Dios de bendecir a Alejandra con este viaje se cumplan todos los objetivos. Yo sé que ella es una niña muy aferrada a Dios, una devoción muy especial, dado el mensaje. Y yo sé que ella ya tiene por ahí vista una iglesia bautista donde ella va a estar ahí en Valencia. Así que nos alegramos por eso. Por lo tanto, nos vamos a poner en pie toda la iglesia. Y aquí yo no le voy a pedir que levante la mano o alce la mano. Si usted lo siente hacer, hágalo. Para que Alejandra se vaya con la bendición, en primer lugar de Dios, pero con el respaldo de una iglesia que le ama, que le ha visto crecer, que le ha visto desarrollarse. ¿Ya? Así que vamos a orar en ese sentido. Amado Dios, a través de Jesucristo nuestro Señor, siempre Él anhela bendecirnos, guiarnos y sostenernos. Y en esta ocasión, Padre, en todo este proceso de oración, en este proceso de buscar tu voluntad, tenemos la absoluta certeza de que Alejandra, Señor, va en este viaje de perfeccionamiento, de aprendizaje, Señor, guiada por ti. Queremos, Señor, que tú guardes su salida, su estadía y su regreso. Y que, oh Señor, ella reciba bendición, pero que también sea de bendición como hija tuya, con valores y principios cristianos. Señor, la encomendamos en las manos más seguras, en las manos más preciosas, que son tus manos. Que tu gracia le guarde y le acompañe, Señor, y tal como decía la palabra, tu rostro, Señor, sea alzado sobre ella en todo momento, desde el momento que sale de su casa hasta que ella regrese. Bendice a sus padres en su ausencia, Señor. Y bendice también a Alejandra, donde va a estar, Señor, ese hogar donde va a estar, esa universidad donde va a estudiar, Señor. Y la iglesia también donde va a estar. En el nombre de Jesús, amén.